Imagina por un momento que eres la hermana mayor de Moisés, la mujer que salvó su vida cuando era un bebé, la profetisa que lideró a las mujeres de Israel en alabanza después de cruzar el Mar Rojo. Ahora imagina que en un solo instante Dios te castiga con lepra, te silencia completamente y te expulsa del campamento durante 7 días. ¿Qué hiciste para merecer esto? Esta es la historia de Miriam, una mujer poderosa cuyas palabras casi destruyeron todo lo que Dios estaba construyendo, pero cuyo silencio terminó salvando su vida. Si te fascinan las historias bíblicas que revelan verdades profundas sobre el poder de las palabras, el orgullo y la redención, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre el liderazgo, la crítica y las consecuencias divinas. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia impactante como esta. Y por favor, comenta al final qué piensas sobre el castigo que recibió Miriam, porque esta historia genera debate hasta el día de hoy. Miriam no era una mujer cualquiera en Israel. Ella era profetisa, líder de adoración y hermana de los 2 hombres más importantes de la nación, Moisés y Aarón. Desde que era niña, Miriam había demostrado valentía extraordinaria. Fue ella quien vigiló la canasta de juncos donde flotaba el bebé Moisés en el río Nilo, y fue ella quien ingeniosamente sugirió a la hija del faraón que contratara a una nodriza hebrea que resultó ser su propia madre. Miriam salvó la vida de Moisés antes de que él salvara a toda una nación. Después del éxodo de Egipto, cuando el Mar Rojo se abrió y los israelitas cruzaron en seco mientras el ejército egipcio se ahogaba detrás de ellos, fue Miriam quien tomó un pandero y lideró a todas las mujeres en una danza de celebración y alabanza. Su voz resonaba con autoridad profética, su liderazgo era innegable y su posición en Israel era de las más altas. Pero algo comenzó a cambiar en el corazón de Miriam. El orgullo, ese enemigo silencioso que destruye a los más grandes, comenzó a infiltrarse en su alma. El problema comenzó con una conversación aparentemente insignificante entre Miriam y Aarón. Moisés se había casado con una mujer cusita, una extranjera, y esto no le gustó a Miriam. Pero el verdadero problema no era la esposa de Moisés, era algo mucho más profundo y peligroso. Miriam comenzó a cuestionar el liderazgo exclusivo de Moisés. Ella y Aarón se preguntaron en voz alta, ¿acaso ha hablado Dios solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Estas palabras parecen razonables en la superficie. Después de todo, Miriam era profetisa y Aarón era el sumo sacerdote. Ambos tenían roles legítimos de liderazgo, pero lo que estaban haciendo era mucho más que expresar una opinión. Estaban desafiando el orden establecido por Dios mismo. Estaban sembrando semillas de división en el pueblo y estaban permitiendo que el orgullo y los celos envenenaran sus corazones. La Biblia dice algo devastador en este momento. Y lo oyó Jehová. Dios escuchó cada palabra de esa conversación privada. Nada de lo que decimos en secreto está oculto de Dios, y las palabras que pronunciamos tienen consecuencias eternas. La respuesta de Dios fue inmediata y aterradora. Él convocó a Moisés, a Aarón y Miriam a la entrada del tabernáculo de reunión. La presencia de Dios descendió en una columna de nube, y Dios habló directamente. Primero, Dios defendió a Moisés de una manera que debe haber dejado a Miriam y Aarón temblando. Dios explicó que Él habla con los profetas en visiones y sueños, pero con Moisés habla cara a cara, claramente y no en enigmas. Moisés veía la forma de Dios. Luego Dios hizo la pregunta que cortó como espada. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El silencio que siguió debe haber sido ensordecedor. Entonces la nube se apartó del tabernáculo, y cuando todos miraron a Miriam,
El horror se apoderó del campamento. Miriam estaba cubierta de lepra blanca como la nieve. Su piel, que momentos antes era sana, ahora estaba consumida por la enfermedad más temida de la época. La lepra no solo era una sentencia de muerte lenta y dolorosa, sino que también significaba exclusión total de la comunidad. Los leprosos debían vivir fuera del campamento, gritar «inmundo, inmundo» cuando alguien se acercaba y morir en aislamiento absoluto. En un instante, Miriam pasó de ser una líder respetada a una paria rechazada. Aarón, aterrorizado por lo que acababa de presenciar, suplicó a Moisés: «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado que hemos cometido neciamente. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne». Aarón reconoció inmediatamente que ambos habían pecado, pero solo Miriam recibió el castigo visible. ¿Por qué? Muchos eruditos bíblicos creen que Miriam fue la instigadora principal de la rebelión, que ella fue quien inició la conversación crítica y convenció a Aarón de unirse a ella. El texto bíblico menciona su nombre primero, lo cual en hebreo sugiere que ella era la líder de esta rebelión. Moisés, el hombre más manso de la tierra, según las Escrituras, no respondió con venganza ni con satisfacción por ver castigada a su hermana. En cambio, clamó a Dios con desesperación: «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Este es el corazón de un verdadero líder, alguien que intercede incluso por aquellos que lo han traicionado y criticado. Si esta historia te está impactando, comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre el poder de las palabras y las consecuencias del orgullo, porque todos necesitamos este recordatorio. Dios respondió a la oración de Moisés, pero no de la manera que esperaban. Dios dijo: «Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación». Miriam fue sanada de la lepra, pero tuvo que permanecer fuera del campamento durante una semana completa. Durante esos 7 días, todo el pueblo de Israel esperó. Nadie avanzó en el viaje hacia la tierra prometida. Millones de personas detuvieron su marcha porque Miriam estaba fuera del campamento. Esto revela algo profundo sobre el valor que Dios le daba a Miriam, a pesar de su pecado. Ella no fue abandonada ni olvidada. El pueblo esperó por ella, y cuando los 7 días terminaron, Miriam fue restaurada a la comunidad. Pero algo había cambiado para siempre. Miriam había sido silenciada. Después de este incidente, la Biblia nunca más registra que Miriam hablara. La mujer que había liderado en alabanza, que había profetizado, que había hablado con tanta autoridad, ahora permanecía en silencio. Y ese silencio no fue una maldición, fue su salvación. El silencio de Miriam nos enseña una de las lecciones más poderosas de toda la Escritura. A veces Dios nos silencia para salvarnos de nosotros mismos. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de unir o dividir, de bendecir o maldecir. Miriam había usado su influencia y su voz para sembrar división y cuestionar el liderazgo que Dios mismo había establecido. Si Dios no la hubiera detenido en ese momento, su rebelión podría haber crecido, infectando a más personas y causando una división catastrófica en Israel. El castigo de Dios fue severo, pero fue misericordioso. La lepra fue temporal, la exclusión fue limitada a 7 días y la restauración fue completa. Pero el silencio que siguió fue el verdadero regalo de Dios para Miriam. En ese silencio, ella aprendió humildad. En ese silencio, ella reflexionó sobre su orgullo. En ese silencio, ella fue transformada de una líder orgullosa a una sierva humilde. Cuando Miriam murió años después, el pueblo lloró su muerte durante 30 días, el mismo período de luto que se le dio a Aarón. Esto demuestra que Miriam fue completamente restaurada
en honor y respeto. Su historia no terminó en vergüenza, terminó en redención. Ahora quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has usado tus palabras para criticar a los líderes que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuántas veces has permitido que el orgullo y los celos te lleven a cuestionar la autoridad divina? ¿Cuántas veces has hablado en privado contra alguien pensando que nadie te escucha, olvidando que Dios lo oye todo? La historia de Miriam es una advertencia para todos nosotros. Dios toma muy en serio la rebelión contra el liderazgo que Él establece, pero también es una historia de esperanza, porque Dios no destruyó a Miriam, la disciplinó, la restauró y la usó nuevamente. Si Dios te ha silenciado en algún área de tu vida, si has perdido una plataforma, una posición o una voz que una vez tuviste, no lo veas como un castigo final. Véelo como una oportunidad para la humildad, la reflexión y la transformación. El silencio de Miriam salvó su vida, y tu silencio podría salvar la tuya. Comenta ahora mismo qué lección te lleva esta historia, porque quiero saber cómo esta verdad está impactando tu corazón. Y si este video te ha desafiado, suscríbete y activa las notificaciones para más historias bíblicas que transforman vidas.